Arrancamos, esta vez no arrancamos en punto. ¿Por qué no sale la hora aquí abajito? Ahí abajito salía la hora, ya no sale la hora. Y el logo de contextos, y la hora, eso, 3 de la tarde, 2 minutitos, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Hoy adivinen de quién vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? De la larga sombra, alargada sombra, oscura como su alma. La alargada sombra de la esvástica que persigue al señor Donald J. Trump, que hoy se ha visto involucrado una vez más en los famosos archivos de Jeffrey Epstein. ¿Quién era Jeffrey Epstein? Que se mandó a volar en la cárcel o lo mataron a Epstein, el famoso pedófilo de Hollywood. Hoy, una vez más, hemos cuadrado, ha venido Bismarck y ha cuadrado la camarita y ahora se ve mucho mejor. Hoy Donald Trump, también, nuestra editorial se va a llamar así, las 8 derrotas de Trump. Los números cuando van del 1 al 10 se ponen con letra, cuando a partir del 10 para adelante, numeral. Las 8 derrotas de Donald Trump. Las vamos a ir diseccionando. Las 8 derrotas de la alargada sombra de la esvástica de Donald Trump, involucrado hoy una vez más en los archivos del del pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Cuáles son esas 8 derrotas? Nos la va a contar en un ratito Juan Carlos Monedero, politólogo español. Pero antes de ir una a una a esas 8... ¿qué busca la ofensiva de Donald Trump en el Caribe, en Latinoamérica? De eso vamos a hablar, porque es una de las derrotas de Donald Trump. Es un intento de la Casa Blanca por rediseñar la estructura del poder global, la hostilidad abierta, permanente de Estados Unidos, de la Casa Blanca hacia Venezuela y Colombia y Venezuela, hacia Maduro y Petro. Vamos a ver hoy cómo los ha pintado con inteligencia artificial, los ha vestido de naranja, no del color naranja de este señor mayor octogenario que gobierna desde la Casa Blanca, no, los han vestido con inteligencia artificial a Maduro y a Petro, vestidos de naranja como si fueran a estar pronto en la cárcel de Guantánamo. ¿No ve que van todos de naranja en esa cárcel? En territorio cubano. ¿Cuándo van a devolver Guantánamo los gringos? La hostilidad gringa hacia estos dos países, que en realidad es hacia toda América Latina, debe leerse como parte de una estrategia más amplia, la que busca remodelar el poder global en una fase de transición hacia un nuevo orden multipolar. Está perdiendo Estados Unidos esta batalla por darle un poquito más de oxígeno a este mundo unipolar que se está cayendo a pedazos. Washington ha justificado sus acciones a través de narrativas de defensa de la democracia, lucha contra el narcotráfico, pero detrás de estos discursos están los verdaderos intereses de los gringos: el control sobre los recursos estratégicos naturales como el petróleo, el oro, el cobre, el gas, el agua, el litio, las tierras raras, y mantener su influencia en América Latina, su famoso patio trasero, la famosa doctrina Monroe, la famosa que ahora se llama doctrina Trump. Vamos a hablar de los 8 errores de Trump y de la errática y fracasada doctrina Trump. La historia reciente demuestra que donde quiera que Estados Unidos interviene, el caos, el colapso institucional, el saqueo, la violación de la soberanía, la injerencia siguen. Por el contrario, donde quiera que los pueblos libres logran afirmar su soberanía, surge la posibilidad de una paz duradera, una justicia social genuina y una integración regional basada en la solidaridad. ¿Y por qué? ¿Y por qué está volviendo con fuerza, pisando fuerte, amenazando, matando el señor Donald Trump en el Caribe? Por eso que tenemos ahí. Porque Estados Unidos ha perdido la batalla con China. Por eso vuelve a su patio trasero, con amenazas. Ya van 70 muertos en el Caribe. Hoy ha desplegado Estados Unidos el mayor portaaviones de toda su flota.
el portaaviones nuclear Gerald Ford, que lleva el nombre de ese antiguo presidente de los Estados Unidos. Las 8 derrotas, como titulábamos ahí abajito, lo ponemos otra vez. Las 8 derrotas de Donald Trump son las siguientes. Han perdido el control sobre las rutas comerciales, con la implementación de la ruta de la seda de los chinos. Han perdido, por ende, el control del comercio internacional en manos de los chinos. Han perdido el control de los recursos naturales de muchos países, especialmente en América Latina, donde, como dijo el gran comandante Fidel Castro Ruz, llegó Fidel y mandó a parar, llegó la soberanía y mandó a parar, ya no vamos a regalar nuestros recursos naturales. Han perdido, obviamente, 1, 2, 3, la cuarta batalla que han perdido los gringos, la batalla tecnológica, todo chino, y lo sabemos, hasta los celulares, ya los Xiaomi son mejores que los Blackberries, esos, ya van por, acaba de presentar los chinos el Xiaomi número 17, que tiene cámara Leica con un zoom, no, impresionante, está a 500, 600 dólares. Han perdido esa batalla tecnológica. La quinta, ya no reina el dólar en el mundo. Ya, gracias a los BRICS, nos manejamos con otras monedas, el rublo, el yuan, el yen, el euro. Ya el dólar no es la moneda de intercambio global, está perdiendo hegemonía el dólar. 1, 2, 3, 4, la quinta. La sexta, ha perdido el control de las armas y de las guerras. La séptima, la diplomacia mundial que estaba controlado por los Estados Unidos, caput, se finí, chacatau, murió. Y la última, la hegemonía, el control de la hegemonía cultural. Antes todas las películas que veíamos eran de Rambo, el Sylvester Stallone, el Terminator, el Arnold Schwarzenegger, hasta hace poco La Roca, de Rock. Ahora, ¿qué ven los changos? ¿Se han dado cuenta? ¿Han chequeado la cartelera de los cines habitualmente? ¿O han visto los puestos piratitas de películas? Cada vez hay más películas coreanas, japonesas. Los changos están enganchadísimos con el anime japonés, con las bandas de pop coreano, las famosas K-pop, y ahora ya no siguen a las bandas norteamericanas de pop que había antes de adolescentes, no, han sido reemplazadas por jóvenes lindos, ellos surcoreanos, y la gente va disfrazada de personajes de anime japonés, el gran Hiroshima Miyazaki, hay muchos. Ha perdido Estados Unidos la batalla por la hegemonía cultural. El cine de superhéroes está prácticamente muerto. Ya no nos creemos las películas donde los gringos salvaban al planeta en el último minuto. No. Ahora las películas que se hacen en Hollywood son apocalípticas, son sobre guerra nuclear, sobre un gobierno que ha perdido el control. Donald Trump ha perdido esas 8 batallas, son 8 derrotas. Y no solo la gente está emputada fuera de Estados Unidos contra Trump, también dentro de los Estados Unidos. El movimiento No Kings, No Reyes, cada vez hay una polarización más agravada y cada vez hay una oposición más fuerte de los Estados Unidos para tumbar las políticas racistas discriminatorias de Donald Trump. Hoy hablamos de las 8 derrotas de Donald Trump. ¿A qué han conducido? Esta es la tesis contestataria y salvaje de hoy en nuestra editorial. ¿A qué han conducido estas 8 derrotas? Al aislamiento de los Estados Unidos. Estados Unidos cada vez está más solinga, pariente. Arranca, salud, contextos salvajes. Y mejor que yo nos lo va a explicar Juan Carlos Monedero, politólogo español. Estados Unidos, dice Monedero, no tiene quien le escriba. Es como el coronel
de la famosa novela del Gabo, de Gabriel García Márquez. Estados Unidos aislada, más aislada que nunca. Se acaba de celebrar, y lo vamos a ver también en este capítulo, contestatario y salvaje, se acaba de finalizar la cumbre Unión Europea CELAC. CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Se ha reunido toda América, menos los gringos, con toda la Unión Europea, y han decidido que con el loco fascista de Donald Trump, nada que ver ya, nada que ver, que se quede solito él en su locura, en su odio. Va Monedero a explicárnoslo todo ahorita. Saludos desde el aeropuerto de Guanajuato, en México, y esta es la columna semanal para Telesur que se llama Donald Trump no tiene quien le escriba. La soledad de los Estados Unidos ya no es solo en Naciones Unidas, donde la indignidad solitaria de su embajador vetando cualquier sanción a Israel queda para la historia universal de la infamia, sino que ha alcanzado a lo que siempre han entendido como su espacio vital, esto es, a todo lo que quedaba al sur, del Río Grande o del Río Bravo. Ya se apuntaban maneras cuando el grueso del continente, junto con el grueso del mundo, afearon a los Estados Unidos sus sanciones y bloqueos a Cuba y a Venezuela. Ahora un comunicado de la CELAC, acordado en Santa Marta, le recuerda al antaño gendarme mundial que los países de América Latina y el Caribe no toleran las amenazas militares y tampoco las ejecuciones extrajudiciales a ciudadanos que de manera legal o ilegal, da lo mismo, van en pequeñas embarcaciones, y mucho menos las amenazas de invasión, detención o ejecución de presidentes de países que son soberanos. Donald Trump está quebrando los usos y costumbres de la región latinoamericana, y ya recordó Ortega y Gasset que, aún menos que los abusos, los pueblos no toleran la quiebra de los usos. Las élites globales occidentales, las que expresan la alianza entre el capital, los estados, especialmente su parte financiera y jurídica, los medios de comunicación y las oligarquías nacionales, ya no tienen la capacidad de expresar con convencimiento que sus intereses son los intereses de sus países. Y como en otros momentos de la historia, cuando eso no ocurre, pues las élites recurren a su plan B, esto es, a salidas autoritarias. La crisis de Lehman Brothers en 2008 desató el plan B al que siempre las élites recurren cuando se ponen nerviosas. Antes, algunos se dieron cuenta de que podía ser su fin, como Sarkozy en Francia o Angela Merkel en Alemania, por lo que recomendaron un capitalismo con rostro humano. Tardaron apenas semanas en olvidarlo. ¿Por qué? Pues porque la pasividad de las masas occidentales, que siguieron consintiendo, pues permitió que se consolidara ese capitalismo con esteroides, que es el liberalismo al que después, para frenar las protestas, pues han ido acompañando de crecientes dosis de violencia. El regreso de la extrema derecha estaba servido. El teatro que configuraban la socialdemocracia y la derecha liberal, partidos socialistas y partidos liberal conservadores, estalló al no ser capaces de dar respuestas en su combate amañado de boxeo a las mayorías. Y las extremas derechas se comieron a las izquierdas y a las derechas democráticas con una estrategia de populismo, con mentiras y con apoyo mediático y financiero, que les llevó a gobernar en la crisis del neoliberalismo. Milei, Trump, Kass, Bukele, Noboa, Abascal, Meloni, Orbán o Putin son expresiones de la crisis del neoliberalismo y de los errores de la izquierda. Las extremas derechas, como gestores de la crisis neoliberal, a las que no siempre controlan los que las pusieron ahí, han decidido dinamitar lo que llamaban en su lucha contra China y Rusia un mundo basado en reglas. El derribo alcanza a la propia democracia. En Estados Unidos han empezado a hablar de tecnomonarquías, ellos, que nacieron contra el rey de Inglaterra y también contra el derecho internacional, que suma asaltos a embajadas, bloqueos, bombardeos de centrales nucleares, asesinatos extrajudiciales, sanciones, bloqueos, intentos de desestabilización, en fin. El privilegio es incompatible con la democracia y el 10% de la población, el 10%, uno de cada 10, concentra el 76% de la riqueza mundial. Y esa brecha cada vez se agranda más y más, ya que en los últimos años ese 1% se apropia de más del 60% de la nueva riqueza que se crea. Esa pobreza es la que se ve en las calles de Chicago, de Boston, de Nueva York y también en París, en Londres, en Madrid. Estados Unidos, como el hegemón del modelo neoliberal, está en un callejón sin salida, del que solo puede salir cambiando de modelo o prendiéndole fuego al mundo.
como lo de construir el socialismo en Estados Unidos es a día de hoy una quimera, pues Donald Trump quiere regresar al pasado, intentando recuperar 8 grandes controles que tenía Estados Unidos y que o bien ya no tiene o los pretende controlar desde una evidente debilidad. ¿Y qué es lo que explica el enfado con Venezuela, con Colombia, con México, que recuerda el enfado que tuvieron en Cuba en los 60 o con Nicaragua en los 80? Desobedientes. Estos lugares de disputa serían los siguientes. Primero, el control de las rutas marítimas, que es donde discurre más del 80% del comercio mundial y tiene en los puertos sus atractores. En segundo lugar, el control del comercio mundial, con la desbordante competencia de China. En tercero, el control de los recursos energéticos, donde aparece Venezuela como el país del mundo con más reservas de petróleo reconocidas. Después está el control tecnológico, con una lucha a cuchillo por controlar la inteligencia artificial y el mercado de semiconductores, vinculado a la primacía militar, quédense con el nombre de Palantir. Acaban de nombrar, de hecho, tenientes coroneles del ejército norteamericano a ejecutivos de esta multinacional, Palantir, de Meta y de OpenAI. Además, Palantir, dirigida por Alex Karp, una persona con ideas fascistas, está concentrando toda la inteligencia política militar norteamericana, al tiempo que recibe jugosos contratos con la CIA y el FBI. También está el control de la moneda de reserva internacional históricamente. El dólar desde 1945 ha sido el mecanismo para que intercambien papelitos por mercancías. E igualmente del sistema financiero internacional, con el Fondo Monetario, el CIADI, el SWIFT. También está, por supuesto, el control de las armas y del curso de las guerras, que explica las más de 200 intervenciones norteamericanas entre 1950 y 2025, cuyos últimos episodios son Gaza, el asedio a Venezuela, la voladura con misiles de pequeñas lanchas en el Caribe. Después tenemos el control de la diplomacia global. Como decíamos, Estados Unidos se está quedando mayoritariamente sola en importantes votaciones, en Naciones Unidas, por ejemplo, en asuntos relacionados con Cuba y Venezuela, y al tiempo que constata que su antaño obediente patio trasero ya no le obedece. Y por último también está el control de la hegemonía cultural, que perdió con el auge de otras culturas, como por ejemplo la latina, algo que es muy evidente en la música y en la literatura. Por ejemplo, también con el nombramiento del Papa Francisco y luego de León XIV, o con la soledad de Trump en asuntos como el negacionismo climático o la concesión del Premio Nobel de la Paz a una enemiga de los derechos humanos como la venezolana María Corina Machado. Es en este desesperado intento de mantener la primacía en estos ámbitos que está llevando a cabo una parte del establishment norteamericano, en el que dan por perdida la batalla contra China y proponen concentrar los esfuerzos en lo que Monroe llamó en 1823 su patio trasero. No es extraña la advertencia en su día de Bolívar, hace 2 siglos, acerca de los objetivos de lo que ya se veía como la amenaza del norte. Y es aquí donde cobra toda su fuerza el ataque permanente contra la soberanía de Venezuela, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, a donde se suman las controversias con la Colombia de Petro, el México de Claudia Sheinbaum, el Brasil de Lula da Silva o incluso el Canadá de Mark Carney o la España de Pedro Sánchez. Por supuesto, Venezuela sigue siendo el villano universal, porque la recuperación de su soberanía con Chávez y el mantenimiento con Maduro, pese a todos los impedimentos, es un firme obstáculo para la recuperación de la hegemonía global que ha perdido Estados Unidos. Estamos en 2026 y Venezuela puede ser para Estados Unidos el detonante del fin de su hegemonía. Trump, salvo el apoyo de las oligarquías latinoamericanas que están en la oposición y prefieren una invasión norteamericana a estar fuera del poder, o de países fracturados como Argentina o El Salvador, no tiene apoyos para hacer sonar sus tambores de guerra. Al tiempo sabe que pocos llorarían su desaparición. No sabemos a dónde llegará la desestabilización interna que crece con sus ataques a los lugares donde gobiernan los demócratas. El último, el Nueva York del nuevo alcalde Zoran Mandani, al lado de su cacería de migrantes o de personas de origen migrante que están prendiendo fuego al país. Al presidente norteamericano le pasa como al dictador que retrató García Márquez: no tiene quien le escriba, y si alguien lo hace es para mandarle cartas, para mentirle. María Corina Machado ha vuelto a engañar a Trump, diciéndole que si mantenía las sanciones, si mantenía el bloqueo, si llenaba la costa de portaaviones, habría un levantamiento militar apoyado por millones de venezolanos. Al tiempo, Marco Rubio le prometió el apoyo de los gobiernos latinoamericanos y dio por hecho que Maduro estaba a punto de caer. En ese entorno le dijeron también que Petro iba a caer, como si fuera un descerebrado. Le presentan un documento, un plan con un presidente
de Colombia, Petro, y un presidente de Venezuela, Maduro, vestidos a través de la inteligencia artificial de naranja, como si fueran presos de Guantánamo. Es un mensaje para idiotas. Están hablando idiotas y parece que les dirige como presidente un idiota. Todo esto para que el perro de Pavlov autoritario salivara. Las bestias heridas dan zarpazos y si te alcanzan, claro que te hacen daño. No podemos ser ingenuos, pero esos intentos desesperados son los que históricamente han acabado con sus últimos alientos. ¿Vivimos los últimos zarpazos alientos del imperio norteamericano? Sí, la respuesta es definitivamente sí. ¿Van a ser años que se pueden alargar a décadas muy confusas, muy oscuras? La respuesta es sí. ¿Van a hacer los gringos lo imposible por mantener una hegemonía que agoniza? Sí. ¿Van a incluso provocar guerras, incluso intercambio de misiles nucleares antes de desaparecer como imperio? La respuesta es sí. ¿Va a venir ese final del imperio norteamericano más como una implosión desde dentro de la propia sociedad norteamericana, cada vez más desigual, cada vez con más crisis, cada vez con más autoritarismos, tiranía, nazisionismo? ¿Va a venir desde adentro o desde un ataque exterior? Desde adentro, la respuesta es sí. Lo último que ha hecho la Casa Blanca, imagínense la locura hilarante, demencial, es vestir con inteligencia artificial a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro de naranja, con un uniforme naranja como llevaban los supuestos yihadistas que detuvieron en Irak y en Afganistán y estuvieron largos años sin juicio, sin pruebas, en la base naval de Guantánamo en el oriente de Cuba, cerca de la ciudad de Santiago de Cuba, donde nació la vieja trova santiaguera. Ahí está Guantánamo, un territorio estadounidense en plena Cuba. ¿Cuándo van a devolver los gringos Guantánamo? Pues los han vestido de naranja, como diciendo, los vamos a detener y los vamos a mandar a la cárcel, a Guantánamo, de ahí no van a salir en su vida, sin pruebas, sin juicio, ahí los vamos a llevar. Evidentemente la respuesta soberana de Bogotá, el gobierno de izquierdas de Gustavo Petro, ha sido romper relaciones a todo nivel, especialmente en seguridad. No colaboramos más ni con la DEA, ni con la CIA, ni con el ejército de Estados Unidos. Esto es un atentado a la soberanía colombiana. ¿Y cómo se ha filtrado estas dos fotos que vamos a ver ahorita? Petro, Maduro y Petro de naranja. Lo ha filtrado un periodista que estaba grabando una reunión en la Casa Blanca. Estaban ahí todos los cuates de Donald Trump. Un tipo llevaba una hojita que con una cámara se ha visto los planes de Estados Unidos para Colombia y para Venezuela. En realidad para todos nosotros, para toda América Latina. Está volviendo la DEA, está volviendo. Cuidadito que la DEA no nos vea. Pero en esa hojita, en ese folder que manejaba un señor asesor directo de Donald Trump, ahí estaba, párrafo por párrafo, la doctrina Trump, que nos hace recuerda a la famosa doctrina Monroe, ese presidente de los Estados Unidos que en 1823 acuñó la famosa frase América para nosotros, todo el continente para nosotros los gringos, América para los americanos, dijo Monroe. La doctrina Trump es la doctrina Monroe 2.0, es la actualización 2 siglos después. Y se lo hemos cachado, son chakras, se lo hemos cachado a Donald Trump y con las fotitos que han creado con inteligencia artificial. No, si aparte de fascistas son un poquito cortitos, no se lleva eso en un papel para que los medios te lo enfoquen, no pues papito, se sobreentiende que eso es un plan secreto, ¿no ve? O es al revés. Haz así como que nadie nos ve para que todo el mundo se entere, pero no lo podemos decir oficialmente, se van a enojar, entonces pasalo así sin que nadie se dé cuenta. Bueno, todo esto nos lo cuentan los cuates de Caracol, la cadena de derecha de Colombia, que han estado ahí, ojo al charque, y se han dado cuenta, Petro y Maduro de naranja.
fotografía publicada por la Casa Blanca y revelada por la revista Cambio causa polémica. En la imagen se ve al presidente Gustavo Petro vestido como prisionero y se expone un plan que tendría como título La Doctrina Trump, que buscaría llevar a la cárcel al mandatario. Esta publicación generó una nueva tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Esta fotografía fue tomada el 21 de octubre en la oficina oval de la Casa Blanca en medio de una reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con la bancada de senadores republicanos. En ella se ve una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vestidos con el overol naranja que distingue a los prisioneros de las cárceles en Estados Unidos. La existencia de esta imagen fue revelada hoy por la revista Cambio, que además publica el texto de la carta en la que aparecen los dos presidentes latinoamericanos. Según Cambio, el documento lleva como título La Doctrina Trump y sería una estrategia que tendría como objetivo llevar al mandatario colombiano a la cárcel. Además, la revista revela la transcripción del primer párrafo de la carta. A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental. En el documento que reposa en una carpeta azul también hay una lista de 5 acciones que serían necesarias para implementar la doctrina Trump. Entre las tareas se habla de designar carteles como organizaciones terroristas, establecer sanciones selectivas contra el presidente Petro, su familia y asociados y combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. En la parte de abajo del documento aparece el membrete del senador de Ohio, Bernie Moreno, por lo que se presume que habría sido él quien llevó la carta hasta la Casa Blanca. En la fotografía, que fue tomada en medio de conversaciones casuales en la oficina oval, aparecen Lindsey Graham y Mike Lee, ambos congresistas republicanos, James Brett, director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia, y James Blair, quien sostiene la carpeta, subjefe del gabinete del presidente Donald Trump. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que esta situación se volvió un problema de seguridad nacional y que los autores de esta estrategia no buscan acabar con los carteles, sino que buscan destituir al gobierno colombiano. Y por cuenta de esta publicación, el presidente Gustavo Petro decidió llamar a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña. Escribió esto en su cuenta de X, abro comillas. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia, cierro comillas. El mandatario también sugirió que el encargado de negocios de Estados Unidos pueda regresar a su país para recibir las explicaciones del caso. ¿Y cómo ha reaccionado Gustavo Petro ante esta scoop, como dicen los gringos, ante esta pepa, como decimos acá en Bolivia los periodistas, primicia, la doctrina Trump al descubierto? Petro ha dicho que esa doctrina no solo es para América Latina, es también para el mundo entero. Que las bombas que caen sobre Gaza para masacrar con un genocidio al pueblo palestino, especialmente a niños y niñas y a mujeres embarazadas, esas mismas bombas que asesinan, bombas gringas que las tira el criminal de guerra sionista Benjamín Netanyahu, son las mismas que están matando pescadores y dicen ellos que narcos, pero no sabemos, no hay pruebas, no dicen ni siquiera a quienes han asesinado en esas narcos supuestas lanchas. Van más de 70 desde agosto, 70 narcolanchas bombardeadas, 70 muertos. Y no sabemos, algunos de ellos son pescadores, otros sí, pues estarían llevando algo, pero no merecen una ejecución. Son ejecuciones extrajudiciales. Atentan contra el más mínimo derecho internacional. Si Estados Unidos es tan poderoso y si tienen portaaviones nucleares en el Caribe, contra una lanchita, por muy rápido que vaya, no pueden agarrar la narcolancha, agarrarlo a los cuates, montarlos en el portaavión y desembarcarlos donde les dé la gana para hacerles un juicio justo. Hasta el más criminal asqueroso de la Segunda Guerra Mundial nazi tuvo un juicio, los juicios de Nuremberg. Hasta el más criminal asesino en serie ha tenido un juicio. Hasta los narcos que han sido extraditados a los Estados Unidos, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar Gaviria, todos los del cartel, los hermanos Ojeda del cartel de Cali, todos han tenido un juicio. ¿Qué pasa? Que los obreros del narcotráfico, los que hacen narcotráfico hormiga,
no tienen derecho a un juicio y son asesinados. Son asesinados porque son narcos o porque son pobres. Van más de 70. Son las mismas bombas que caen en Gaza, las mismas bombas que caen con drones, porque son muy valientes, con drones en el Caribe. Lo escuchamos a Gustavo Petro. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Ese es el mundo de hoy. ¿Qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy, en medio de los misiles? La reunión de la CELAC en Santa Marta entre la Unión Europea y los países latinoamericanos y del Caribe. Ahorita vamos a ver un resumen de lo que ha pasado. Ayer terminó esta reunión de la Unión Europea y América Latina, al margen de este señor, porque hay que darle las gracias, es una paradoja, lo hemos dicho más de una vez acá en Contextos, hay que darle las gracias a Donald Trump. Sí, es verdad, no, se ha vuelto loco, no me he vuelto loco, hay que darle las gracias a Donald Trump, porque está acelerando la integración latinoamericana, que venía un poquito de capa caída, porque se está volviendo a reunir la CELAC, ojalá se reúna la UNASUR, ojalá se fortalezca más el ALBA, todos los mecanismos de integración a nivel mundial, no te cuento el BRICS. El BRICS tiene que agradecerle mucho a Donald Trump, porque lo está impulsando así, si iba así, despacito, despacito. El BRICS ahora le ha metido la quinta, los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y ahí está Bolivia también, somos más de 20 países, 21 países, que estamos tratando de construir un mundo más justo, multilateral, multipolar. Y eso es gracias a esta locura unilateral, fascista, nazi, sionista de Donald Trump, que cree que vivimos en el siglo XX pasado, cuando había un mundo bipolar de dos. Estados Unidos, la Unión Soviética, consiguieron derrumbar a la Unión Soviética como consiguieron despedazar a la Yugoslavia del mariscal Tito, y se quedaron los gringos solitos. El fin de la historia, ya está, el Imperio Romano, 2, 3, 4, 5 siglos vamos a estar, dijeron los gringos. Y llegó Donald Trump y derrumbó absolutamente todo, la diplomacia, el derecho internacional, las guerras, todo impulsó. Y Donald Trump no solo está ocasionando un repudio en todo el mundo, sino también, como decíamos en la editorial de hoy, en su propio país. Ha ido el otro día, antes de ayer, a un partido de la NFL, la National League Football, el fútbol americano. Los gringos a nuestro fútbol le dicen soccer, y ellos dicen fútbol.
y lo juegan con la mano y le dicen fútbol. Bueno, nadie entiende al fútbol americano, pero la NFL es el deporte más seguido en los Estados Unidos. Y ha ido a un partido de la NFL, que por cierto, este fin de semana hay un partido en Madrid, en España, en el Santiago Bernabéu, primera vez que la NFL juega un partido oficial en territorio español. Ya han estado en Londres, en Múnich, en París, y ahora la NFL desembarca en España. Es parte de esa hegemonía, llevar sus deportes mayoritarios que acá no entendemos y que son súper aburridos. Un partido de la NFL dura 4 o 5 horas, la Super Bowl, es una cosa de locos. Pero tiene tantos cortes y es tan largo para que se coman sus jados, sus Coca-Colas, las pipocas, las cadenas televisivas metan 40 anuncios. Y bueno, los gringos están tratando de que nos guste el fútbol americano, de que nos enamoremos del fútbol americano. Por eso lo están llevando a Europa. También lo han llevado a México. A México han llevado también la NBA, el baloncesto norteamericano. Los gringos están perdiendo hegemonía también deportiva y ahora están expandiéndose por el mundo, llevando los deportes mayoritarios de ellos. El béisbol, la pelota, el fútbol americano y el baloncesto. Todavía el hockey sobre hielo, que es el cuarto deporte más seguido en Estados Unidos, todavía no lo han llevado a ningún sitio. El fútbol es el quinto, el sexto, por eso los latinos sostienen el fútbol en los Estados Unidos, y en el próximo mundial, ¿quiénes van a estar en las canchas? Los latinos, a no ser que Donald Trump los detenga. Ha ido Donald Trump a un partido de la NFL y ha pasado esto. ¿Escucháis esto? Sí, ese sonido, ese rugido, no son aplausos, es el rechazo. Donald Trump apareció en la pantalla gigante de un estadio de la NFL. Un acto solemne, Día de los Veteranos, militares jurando bandera, todo preparado para la ovación. Pero este es el sonido de un país que reconoce el abuso, la manipulación, la propaganda envuelta en bandera. ¿Escucháis esto? Es un pueblo que no se deja convertir en decorado y un líder acabado que lo ignora. Se enojaron con Donald Trump. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Dicho esto, en el próximo mundial, como en el mundial de clubs de hace unos meses, va a haber que tener una veda, un parate, un congelamiento de las detenciones contra latinos, porque si no, ¿quién va a llenar los estadios en el mundial? Ya Donald Trump ha pactado con Gianni Infantino, que estuvo hace poco acá en la ciudad de La Paz. Ya le ha dicho, papito, no me vas a detener a los latinos, ¿no? Ya hubo una pausa para que fueran los latinos a ver los partidos del Mundial de Clubs, que perdió estrepitosamente el PSG contra el Chelsea, pero estuvo el Madrid, el Atlético Madrid, la Juve, Boca, River. ¿Quién llenó los estadios? Los latinos. ¿Por qué pudieron ir? Porque Infantino y Donald Trump, que son cuates, pactaron una pausa. ¿En manos de quién está el fútbol internacional? En manos de un señor que hace pausas y que tiene negocios con este señor al que no quiere nadie. Decía el gran Diego Armando Maradona que la pelota no se mancha. Ay, últimamente la pelota sí se está manchando. Sí se está manchando. Volvemos a la reunión de la Unión Europea con la CELAC, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Estados Caribeños. Han pactado muchas cosas, han llegado a muchos acuerdos, pero sobre todo hay un consenso entre europeos y latinoamericanos y europeos. Con este señor de aquí atrás no se puede hacer ningún tipo de negocio, porque un día se levanta y mira para un lado, otro día para otro, amenaza como si estaría jugando póker en Las Vegas. No nos podemos fiar de las políticas de Estados Unidos. Y lo dicen países aliados de Estados Unidos. Imagínate el resto. Nos vamos hasta Colombia, hasta la bella Santa Marta, ahí cerquita de la linda Sierra Nevada colombiana.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2025, la ciudad caribeña de Santa Marta, en Colombia, se convirtió en el epicentro del diálogo entre dos continentes. Líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunieron en su cuarta cumbre birregional con un objetivo claro: dar un nuevo impulso a su asociación estratégica. Bajo la copresidencia del presidente europeo Antonio Costa y del jefe de Estado colombiano Gustavo Petro, la cita demostró que, a pesar de las diferencias, el multilateralismo puede dar frutos. Ese mensaje de unidad se materializó en la adopción de dos documentos clave: la Declaración de Santa Marta y el Mapa del Camino 2025-2027, una hoja de ruta que traduce el diálogo político en proyectos concretos para los próximos 2 años. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, cuya presencia fue crucial para el encuentro, enfatizó la necesidad de una voz unida para América Latina y el Caribe. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias y desestructura negocios. Los bloques consensuaron avanzar en una agenda económica basada en reglas, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea como prueba de ese compromiso. También se anunciaron nuevas inversiones del Banco Europeo de Inversiones para impulsar la integración eléctrica, las energías renovables y la infraestructura hídrica en la región. El anfitrión Gustavo Petro, con su verbo directo, llamó la atención sobre a qué se refiere hoy la democracia cuando aún caen bombas en Gaza y un pueblo ha sido masacrado. Bombas que ahora también asesinan a personas pobres en el Caribe, misiles de la misma fabricación de los que caen en Gaza. Por eso quiero que la cumbre CELAC-Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aún cuando la barbarie avanza y asesina gentes. La cumbre de Santa Marta dejó un mensaje poderoso al mundo. Frente a la tentación del proteccionismo y la división, la Unión Europea y la CELAC eligen más cooperación, más comercio y una apuesta conjunta por un futuro compartido, sostenible y próspero, mientras se perciba a América Latina y el Caribe como una zona de paz. Somos zona de paz, ya lo dijo Raúl Castro en esa primera, la segunda creo que fue, cumbre de la CELAC en La Habana. Este era un reporte de los colegas cubanos de Alma Plus TV. Nos vamos de La Habana, de Santa Marta a Caracas, con este reporte de RT, de Russia Today. Venezuela se prepara. Hoy miércoles acaban los ejercicios militares integrales Independencia 200 en toda la República Bolivariana de Venezuela. La Duma, ¿qué es la Duma? La Duma, el Parlamento ruso, ha expresado el apoyo militar de la Federación Rusa de Vladimir Vladimirovich Putin a Venezuela si es que los gringos atacan. Los chinos también se han manifestado en contra de un ataque de cualquier tipo, aunque sea quirúrgico. Estados Unidos está pensando en bombardear. ¿Se acuerdan la guerra contra Libia? ¿Se acuerdan de la zona de exclusión aérea que bombardeaban? ¡Pum! Una noche aquí, ¡pum! Otro objetivo acá. Así, eso se llaman ataques quirúrgicos, limpios. Entonces, eso está pensando hacer en Estados Unidos. Animados por la señora María Corina Machado, que le han dado el Premio Nobel de la Paz, que está todos los días la María Corina le llama al Donald Trump: papito, me dijiste que hoy ibas a atacar a Venezuela y no ha pasado nada. Y Donald Trump le dice: María Corina, tomorrow, María Corina. Tomorrow, no sé qué le dice. Pero le dice: mañanita te lo voy a hacer. Ya, las mañanitas te voy a cantar, mañanita. Y le dice, y le voltea, y no mañana, no pasado mañana, véngase. La próxima semana véngase, María Corina. Ahí le vamos a atacar. Mientras tanto, Venezuela no se resiste. Por cierto, ¿a quién le deberían haber dado el Premio Nobel de la Paz?
me parece, nosotros desde la República Salvaje de Contextalandia hubiéramos votado por Gustavo Petro. Porque ¿quién ha hecho más por la paz en el Caribe y en la región últimamente? Gustavo Petro. Gustavo Petro es nuestro verdadero real premio Nobel de la Paz. Pero mientras tanto los venezolanos no se quedan quietos, no se fían, porque del imperialismo ni un tantico así, como decía el gran Ernesto Che Guevara de la Serna Lynch, apellido irlandés tenía el Ernesto Guevara, comandante Che Guevara, ni un tantico así, decía que había que fiarse de los gringos. Y por eso los chavistas están, y acaba de aprobar Maduro una ley de comandos integrales de defensa. Me recuerdan a los CDR, pero bueno, de Cuba, los comités de defensa de la revolución. ¿Qué significa la defensa integral de un territorio, de una patria? Y esto va contra la política de las escuelas de las Américas, que decía, no, vamos a formar a militares y así van a dar golpes de Estado, los traemos acá, los enseñamos a torturar, a dar golpes. La nueva doctrina chavista es, no solo defiende la patria las Fuerzas Armadas, no solo defiende la patria la policía, la famosa Unión Cívico-Policial Militar, que dejó bien aceitadita al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hay que involucrar a toda la población. Siguiendo el ejemplo de Vietnam, ¿cómo ganaron los vietnamitas la guerra contra los gringos? Porque todo el pueblo vietnamita con el tío Ho, con Ho Chi Minh, se pusieron el fusil al hombro y defendieron la patria. Eso se llama defensa integral y lo acaba de aprobar Nicolás Maduro. De tempranas horas de la madrugada se comenzó con un nuevo contingente de ejercicios militares en 14 estados del país en medio del Plan Independencia 200, y más recientemente la Asamblea Nacional aprobó una ley especial de los comandos de defensa nacional, una ley que ha sido muy esperada por parte de los venezolanos porque significa la defensa, la corresponsabilidad en la defensa del territorio. Vamos a comenzar nuestro resumen con esto último, vamos a escuchar sobre todo lo que tiene que ver con el agradecimiento que el presidente de la Asamblea Nacional, en nombre de todo el Parlamento, hizo a la Duma Estatal rusa por este llamado que hizo a todos los países, la Organización de Naciones Unidas, para hacer un llamado a la no injerencia y al cese de la hostilidad en el Caribe. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, expresamos nuestro agradecimiento y nuestro abrazo solidario a todo el heroico pueblo ruso, a su Duma estatal, a su gobierno, a su presidente Vladimir Putin, y en momentos complejos y en momentos difíciles es cuando se prueban los verdaderos amigos. Precisamente decíamos que el presidente de la Asamblea Nacional agradeció, así lo dijo, al heroico pueblo y al gobierno de Rusia por esta acción de solidaridad y la solidaridad permanente para con el pueblo venezolano. En este mismo seno, en el seno del Parlamento venezolano, se aprobó la Ley de Comando para la Defensa Integral de la Nación, y les decíamos que esto tiene que ver con una ley que ha sido muy esperada por el pueblo venezolano, quienes están atentos a la defensa integral del territorio nacional. Habla este nuevo instrumento legal sobre la corresponsabilidad, no solamente de los cuerpos militares y policiales, sino también de las instituciones del Estado y de la población venezolana en la defensa integral del territorio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explica parte de su importancia. Estamos aprobando una ley fundamental, una ley que además conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y sobre todo la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada. Un ejército-pueblo y un pueblo-ejército, y hoy estamos aprobando, hoy terminaremos de sancionar la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación.
Como les decíamos, en Venezuela amaneció más temprano que nunca. El ejercicio militar Independencia 200 se ha activado en todo el territorio nacional, principalmente en 14 estados. A primeras horas de la mañana se emitió un comunicado que ofrecía información respecto a este tema y reza parte de este texto oficial que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que en cumplimiento de órdenes impartidas por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros se ejecutan desde este 11 de noviembre a partir de las 4 de la madrugada hasta el miércoles 12 una fase superior del Plan Independencia 200 destinada a la optimización del comando, control y comunicaciones en el marco de formas de lucha armada y no armada para la defensa integral de la nación. Hemos visto un despliegue de imágenes que hablan de lo que hasta este momento ha sido la puesta en marcha de esta fase superior del Plan Independencia 200. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció información al respecto. Esto dijo. Una elevación porque, bueno, todos los días vamos optimizando. Hemos hecho maniobras de campaña. ¿Recuerdan las maniobras que hicimos en La Orchila? Bueno, en Isla de Pato, eso fueron maniobras de campaña, ejercicios de estados mayores, ejercicios de defensas de costa, ejercicios de desconcentración de medios, ejercicios de administración de desastre. ¿Recuerdan aquel ejercicio que conjunto? Bueno, hemos hecho toda esa cantidad de ejercicios y todos los que faltan para seguir optimizando el Estado Nacional. El Estado Nacional, la Fuerza Armada Nacional por una parte, el pueblo por otra, la milicia bolivariana, los órganos de seguridad ciudadana, la policía, el sistema de gestión de riesgo, todo el sistema estatal para enfrentar una agresión. El ministro para la Defensa explicó que estos ejercicios implicaron el despliegue de medios navales, terrestres y aéreos, todo tipo de despliegue para garantizar una fase superior porque esto garantiza la defensa integral del territorio y que esto se va a ejecutar los días 11 y 12 de noviembre como un nuevo ejercicio más para la preparación del pueblo venezolano. Todo esto tiene que ver con las nuevas informaciones que surgen a través de fuentes militares y de medios especializados en el tema que aseguran que el buque Gerald Ford ha puesto en marcha su rumbo de nuevo hacia Venezuela. Recordemos que este es uno de los medios navales más avanzados de ataque de las fuerzas militares de Estados Unidos. Venezuela, con esta aprobación de esta ley y esta puesta en marcha de estos ejercicios militares, reimpulsa la activación de todos los ejercicios militares civiles que se han estado ejecutando desde la puesta en marcha de la amenaza en el Caribe por parte de Estados Unidos contra la nación. Estados Unidos dando sus últimos coletazos. Este ha sido un especial. Estados Unidos más aislada que nunca. Las 8 derrotas de Donald Trump. Nos lo va a explicar resumido todo cómo Estados Unidos y Donald Trump están viviendo su peor momento, el peor momento de Donald Trump. Nos lo explica y con eso nos vamos. Mirko Casale, ahí les va, Tinkuna Kamakachun, que se viene Donald Trump. Trump enfrenta el peor momento de su presidencia, o mejor dicho, de sus presidencias, porque la frase aplica también para su anterior etapa. Y eso que todavía ni ha cumplido un año al frente de la Casa Blanca en su segundo mandato. El cierre de gobierno más largo de la historia, la deuda disparada a un ritmo irrefrenable, reveses electorales por todas partes y derrumbe en las encuestas forman parte de sus actuales desvelos. Un panorama que apunta a que, lejos de solucionar la crisis sistémica de Estados Unidos, el Trumpismo 2.0 la está acelerando. Ahí les va. Pareciera que alguien hubiera lanzado un maleficio a Trump, que vive de sobresalto en sobresalto. Para empezar, el mandatario superó uno de sus récords personales, establecido durante su anterior presidencia, con el mayor cierre de gobierno de la historia. Una auténtica cuarentena administrativa que, aunque pueda sonar como algo chévere para libertarios trumpistas, ha supuesto un auténtico dolor de cabeza para el presidente estadounidense. La incapacidad de republicanos y demócratas para aprobar un nuevo presupuesto a finales de septiembre se extendió hasta noviembre.
con un impacto directo en las vidas de millones de estadounidenses. Unos 750,000 empleados federales quedaron suspendidos de salario y, como se trata de la tierra de las oportunidades, algunos de ellos fueron suspendidos de salario pero no de empleo. Es decir, ante un cierre de gobierno, los trabajadores considerados esenciales deben seguir trabajando, pero gratis. Museos, parques nacionales, programas sociales de alimentación o guarderías cerraron sus puertas. Pero, por ejemplo, el tráfico aéreo, considerado esencial, se vio especialmente afectado, ya que agentes de seguridad y controladores aéreos se muestran poco entusiastas con eso de trabajar gratis y muchos no se presentan a sus puestos o lo hacen tarde y a medio gas, lo que provocó retrasos masivos en los vuelos. Durante el cierre se vieron filas de estadounidenses esperando su turno para recibir alimentos de manos de distintos programas sociales, programas que también se vieron afectados por el parón gubernamental. Un círculo vicioso que deja una imagen llamativamente vulnerable, tratándose de un país que no está sancionado ni bloqueado por nadie y que se pavonea de ser la principal economía global. Aunque el impacto de este cierre todavía está por evaluarse, si establecemos una regla de 3 comparando con el de hace 7 años, estaríamos hablando de una cifra que podría llegar a los 13,000 millones de dólares en pérdidas. Y no es que Estados Unidos esté para muchas pérdidas, que digamos. Por más que Donald Trump diga que gracias a los aranceles que impone a productos importados se están volviendo inmensamente ricos, los aranceles no los pagan otros países, sino los propios estadounidenses. Mientras tanto, la deuda pública estadounidense, que ronda el 120% de su PIB, ya supera los 38 billones de dólares, la más alta de la historia. Más grave aún, pese a todos los recortes y ahorros anunciados, en lo que lleva en la Casa Blanca, la deuda no solo no disminuye respecto a la gestión de Joe Biden, sino que va a mayor ritmo. Si con el demócrata el país se endeudaba a un ritmo de casi 6,000 millones de dólares diarios en promedio, con el republicano la cifra se acerca a los 7,000 millones por jornada. Con este panorama, no es demasiado de extrañar la serie de reveses electorales sufridos por el Partido Republicano en semanas recientes. En varias ciudades y estados se celebraron elecciones para alcaldía o gobernación y el Partido Demócrata terminó imponiéndose en todas las que se celebraron. New Jersey, Virginia, Cincinnati, Detroit, Pittsburgh y Atlanta fueron algunas de ellas. También en los sufragios para una reforma electoral en California y una renovación judicial en Pensilvania, resultó vencedora la oposición a Trump. Por supuesto, el triunfo más comentado en medios fue el de Zohran Mamdani, en Nueva York. El más joven en ocupar el cargo en más de un siglo y el primero en lograrlo profesando la fe musulmana, se impuso ampliamente a un candidato republicano y otro exdemócrata. Mamdani, mucho más orientado hacia la izquierda que los políticos estadounidenses promedio, lo que no es tanto decir, se alzó con la alcaldía con más del 50% de los votos y una conocida propuesta socialdemócrata revestida de wokismo que en Europa nadie en su sano juicio calificaría de ultraizquierdista, pero que en ciertos sectores dentro y fuera de Estados Unidos está siendo temida o aplaudida tanto como si fuera la toma del Palacio de Invierno versión Manhattan. Por otro lado, la participación no llegó ni al 40%, cifra que en otros casos menos glamurosos que el neoyorquino sería utilizada para deslegitimar el resultado, pero que en una ciudad en la que rara vez votan más del 30% de inscritos, también se está vendiendo como un cambio de paradigma inconmensurablemente histórico para la democracia global. Sin embargo, más allá de la tendencia de muchas personas a dejarse asustar o entusiasmar, según el caso, por una propuesta que está mucho más dentro del sistema estadounidense que fuera, lo cierto es que la victoria del candidato demócrata es otra pésima noticia para Trump, que hizo campaña en su contra con su habitual tono entre agresivo y despectivo. Acumulación de reveses que pesan. Porque aunque pareciera que falta mucho todavía, dentro de un año se celebran las elecciones de medio término, que pueden alterar la configuración del Senado y Congreso y con ella la capacidad o incapacidad, según se mire, del presidente para gobernar el país. Las encuestas actuales son otro motivo de preocupación para Trump.
Según una de las encuestadoras más consultadas en materia política en Estados Unidos, su desaprobación actual ronda el menos 18%, el peor arranque presidencial en años, peor que el de Biden, peor que el de Obama y peor que el del propio Trump en 2017. Apenas el 39% de sus compatriotas aprueba su gestión frente al 58% que la desaprueban. El rechazo a su gobierno se da en 49 de 50 estados, además. Así que como ven, tal como muchos analistas y este programa hemos señalado desde hace rato, la crisis sistémica de Estados Unidos no tiene vuelta atrás. Un derrumbe que no empezó con Trump, pese a que el mandatario lo esté impulsando, suponemos que muy a su pesar. Y en lugar de tratar de impedir el previsible colapso, lo único que parecen capaces de hacer demócratas y republicanos es disputarse el turno para administrarlo.